Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la segunda semana de Cuaresma, un martes que es 3 de marzo. Vamos a escuchar el Evangelio que se proclama en la misa de hoy, porque queremos meditarlo y queremos orarlo, queremos llevar la palabra a nuestra vida, como hacemos en esta radio de la Virgen desde hace ya 20 años. Del capítulo 23 de San Mateo, los versículos 1 al 12, que dicen así: En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a los discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Comenzamos entonces nuestra meditación en diálogo con el Señor Jesús y diciéndole: Señor Jesús, hoy te escuchamos hablar con una claridad que atraviesa el alma. Hoy no te diriges solo a los escribas y a los fariseos de aquella época, también te estás dirigiendo a nosotros, a los que vivimos tan cerca de la palabra, a los que queremos convertirla en vida, y sin embargo, tantas veces, Señor, estamos muy lejos de cumplirla. Tú, Señor, desenmascaras la incoherencia que hay en nuestras vidas, y lo haces no para humillarnos, sino para salvarnos. Nos das la verdad, nos das la luz, y aguardas, esperas a que nosotros tomemos las decisiones y enderezcamos y saneemos todo lo que en nuestra vida hay que enderezar y sanear. Reconoces que en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hay en esa cátedra de Moisés una autoridad legítima. La figura de los doctores de la ley no estaba recogida en la ley de Moisés. Pero los escribas, Señor, nacieron para alentar al pueblo y exhortarlo a la fidelidad a la ley en tiempos de la cautividad de Babilonia. Y los fariseos era una facción, un grupo de judíos celosos,
deseosos de vivir con exigencia su fe y la ley del Señor. Hay pues una autoridad legítima que se ha sentado en la cátedra de Moisés, y la enseñanza que imparten procede de la ley de Moisés. Tú, Señor, nos estás recordando que la verdad no depende siempre de la santidad de quien la proclama. La ley de Dios seguirá siendo la ley de Dios, aunque la proclame un hombre malvado. Podemos recibir luz incluso de instrumentos muy frágiles, muy débiles, muy poco ejemplares. Señor, danos la humildad para acoger lo que sea verdadero, aunque el mensajero no sea perfecto. Señor, en ocasiones criticamos a nuestros pastores, cuando deberíamos empezar esa crítica, esa renovación por nosotros mismos. Señor, haznos humildes y coherentes. Pero enseguida nos dices algo. Haced y cumplid lo que os digan, porque en cuanto que enseñen la ley, está bien. Pero enseguida señalas cuál es la herida que ellos dicen y no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero no están dispuestos a mover un dedo para empujar. También nosotros a veces hablamos de oración y sin embargo nos distraemos o directamente no la hacemos, la omitimos por motivos muy secundarios. Nosotros quizás predicamos la misericordia y queremos que tengan misericordia con nosotros y sean comprensivos con nosotros y nuestras debilidades. Nosotros exhortamos a la paciencia a los demás y nos irritamos y predicamos la misericordia y guardamos resentimiento y no siempre perdonamos con facilidad. Señor Jesús, concédenos la gracia de la conversión. Señor, haz que nuestra vida no contradiga nuestras palabras, que haya una unidad interior en nuestra vida, en nuestra persona. Una unidad interior, aunque sea pequeña, aunque esté en crecimiento, pero que al menos nos pongamos en esa dinámica y avancemos en esa dirección. Una unidad, Señor, entre lo que anunciamos, entre lo que decimos y entre lo que vivimos. Como hemos escuchado, Señor, hablas también de esos fardos pesados que cargan a la gente en los hombros, sin estar dispuestos a mover un dedo para empujarlos. Esas cargas pesadas que imponen los escribas fariseos a los demás son cargas morales, unas cargas muy rigurosas, exigencias implacables, normas minuciosas, detallistas, que aplastan y que mueven a vivir de una forma insegura y temerosa, cuando no con conciencia de estar haciendo el mal cuando no lo hacen. Señor, tú no viniste a añadir peso sobre nuestros hombros, viniste a llevarlo con nosotros. Tú, como había anunciado el profeta, no viniste para romper la caña cascada o para apagar la mecha que estuviera ya vacilante. No, tú vienes a apoyarnos, a sostenernos. Por eso nos dices: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad sobre vosotros mi carga y mi yugo, porque mi carga es ligera y mi yugo es llevadero. Señor, enséñanos
a no endurecer el camino espiritual, ni el propio, ni el de nuestro prójimo. Enséñanos a no exigir a los demás lo que nosotros mismos no estamos dispuestos a hacer, a cargar, a acompañar. Señor, enséñanos a vivir en la verdad, para que no pidamos a otras personas sacrificios que nosotros evitamos a toda costa hacer. Tú nos dices, Jesús, que aquellos hombres ni con un dedo querían mover esas cargas o ayudar a mover esas cargas. Con ello denotaban una falta de compasión muy grande, porque nunca basta con señalar el deber. Hay que tener el corazón abierto y compasivo para ayudar a cumplir el deber que nosotros recordamos. Señor, que sepamos acercarnos a quien lucha, a quien cae, a quien dice que ya no puede más, que nuestra palabra vaya siempre unida a una mano tendida, a una mano generosa y comprensiva. Y después, Señor, tú denuncias la farsa que ellos montan, y por eso dices, todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas de sus mantos. No quieren sino los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Quieren reverencias en las plazas y que las gentes los llamen rabí, maestro. Es verdaderamente un teatro. Todo lo hacen para ser vistos. Alargar filacterias, ensanchar franjas, recibir saludos reverentes, ocupar primeros puestos, todo un mundo, un escaparate de apariencias religiosas, vacías, inservibles. Pero Señor, qué sutil y qué realista al mismo tiempo es esa tentación. Incluso cuando hacemos el bien, Señor, podemos buscar una mirada que lo apruebe. Por eso, Señor, te suplicamos ahora, purifica nuestra intención, limpia en lo interior de nosotros, por más oculto que se encuentre, limpia lo que sea necesario limpiar. Que sólo lo verdadero en nosotros, positivo o negativo, sea lo visible. Y también adviertes contra ese deseo de querer títulos, rabí, padre, maestro. Y tú dices que esto no es una cuestión sólo de palabras, sino que tiene una carga espiritual muy grande, porque el peligro es que nosotros pretendamos apropiarnos de lo que pertenece sólo a Dios y a su Mesías, a ti, Señor, porque hemos de confesar que uno solo es nuestro Maestro, uno solo es nuestro Padre, uno solo es nuestro consejero, uno solo, Señor. Nosotros somos pobres mediadores, pero nunca somos la fuente, el origen. Nosotros tenemos que ser servidores de la palabra de Dios, pero nunca podemos ser dueños de ella. Por eso añades algo que resulta decisivo. Y todos vosotros, dices, sois hermanos. Señor, esa es una palabra verdaderamente conmovedora. Hermano significa que está a mi mismo nivel, que tiene mi misma dignidad, la misma necesidad que yo tengo de gracia. Pero a veces, Señor, las responsabilidades que uno puede llegar a tener, el ministerio que algunos desempeñamos, o la experiencia de los que ya peinamos canas, nos colocan en un lugar
más visible. Pero ante ti, Señor, yo lo reconozco, seguimos siendo hijos necesitados, muy necesitados, y no debemos jamás olvidar nuestra fraternidad. Tú dices, el primero entre vosotros será vuestro servidor. Y aquí está el Señor, aquí está el núcleo de tu enseñanza. No se trata sólo de evitar la vanidad, eso sería poco. Se trata de elegir el servicio como una forma de vida. Ayudar, servir en lo pequeño, en lo oculto, en lo que no luce. También no simplemente en lo visible, no simplemente hablando a través de un micrófono como yo hago, no, Señor. Sin grandezas, sin aspavientos, servir aunque nadie lo agradezca, aunque un día todos te critiquen. Danos, Señor, aceptar de buen grado, incluso con gozo, esa pequeñez que puede ser tan fecunda. Y finalmente, Señor, tú pronuncias una ley espiritual que atraviesa toda la historia. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Señor, eso no constituye ninguna amenaza, es la verdad. El orgullo nos ciega, nos encierra, y lo que es peor, nos vacía hasta dejarnos en una pura cáscara inútil. La humildad, en cambio, nos abre, la humildad nos eleva, y la humildad nos permite mantener nuestra sustancia, nuestro verdadero contenido, nuestra riqueza. Tú mismo, Señor, descendiste de los cielos en la encarnación hasta el humilde portal de Belén para hacerte el Hijo de María. Tú mismo descendiste en Belén para hacerte carne como nosotros y carne mortal. Tú mismo descendiste incluso hasta la cruz para morir en medio de atroces dolores, en medio del abandono, de la soledad, de las burlas, de las injurias de tus enemigos. Y el Padre te exaltó por encima de todo y te constituyó Señor del universo. Jesús, haznos amar ese camino que fue el tuyo, ese camino descendiente, no un camino para encumbrarnos, sino un camino para abajarnos, ese camino que conduce a la verdadera altura, la que a nosotros nos interesa, la que a nosotros nos importa. Señor Jesús, líbranos de llevar una doble vida, líbranos de la dureza, de la falta de compasión, de la falta de misericordia. Líbranos, Señor, de el deseo de ser reconocidos y alabados por los hombres. Danos, Señor, coherencia, compasión, sencillez, espíritu de servicio, espíritu de fraternidad. Que la autoridad, si tenemos que desempeñarla, sea humilde. Que nuestra palabra, si tenemos que pronunciarla, sea una palabra auténtica y una palabra encarnada. Y que nuestra vida, vivida en medio de todo, sea una vida fraterna. Y cuando sintamos la tentación de ocupar primeros puestos, Señor, suavemente, recuérdanos que el lugar más cercano a ti es el lugar del que sirve. Así lo dijiste en la última cena, cuando te inclinaste para lavar los pies de tus discípulos. Gracias, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo suplicamos. Así sea.
Escuchemos con rapidez la primera lectura, que es de Isaías, del capítulo primero, el versículo 10 y los versículos 16 al 20, que dicen así: Oíd la palabra del Señor, príncipes de Sodoma, escuchad la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones, dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, socorred al oprimido, proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda. Venid entonces y discutiremos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como escarlata, quedarán blancos como nieve, aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como lana. Si sabéis obedecer, comeréis de los frutos de la tierra. Si rehusáis y os rebeláis, os devorará la espada. Ha hablado la boca del Señor. Señor Dios nuestro, por boca del profeta Isaías, nos llamas también hoy con una fuerza que despierta. No te bastan nuestros ritos si el corazón permanece lejos de ti. Nos invitas a lavarnos, a purificarnos, a apartar de tu presencia nuestras malas acciones que te ofenden, que te indignan. Danos, Señor, la valentía de reconocer lo que en nosotros no es limpio, lo que necesita conversión, lo que aún resiste a tu luz. Tú nos dices: aprended a hacer el bien, buscad la justicia, socorred al oprimido. No es una fe de palabras, sino de obras concretas. Enséñanos a traducir la oración en gestos, a traducir la liturgia en misericordia y la alabanza en compromiso real con el que sufre, que no nos refugiemos, Señor, en lo exterior para evitar lo esencial e importante. Y después de una denuncia tan severa, nos ofreces una promesa conmovedora, Señor. Aunque nuestros pecados sean como la grana, quedarán blancos como la nieve. ¡Qué esperanza tan grande alientas en nosotros, Señor! Tú no acusas para condenar, sino para perdonar. Haznos dóciles a tu llamada, dispuestos a obedecer para gustar los bienes de tu alianza. Que hoy escuchemos tu voz sin endurecer el corazón, que aceptemos tu invitación a volver a ti con sinceridad y que nuestra vida, purificada por tu gracia, sea agradable a tus ojos. Amén. El Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.